Y bueno, me da mucho gusto recibir esta mañana a mi querido Rodrigo Pacheco, que es el especialista en negocios. Así debe ser. ¿Cómo estás? Y Arnulfo, periodista de negocios. Eso, periodista de negocios. Y Arnulfo Rodríguez, que es el director de análisis de Grupo Financiero Multiva. ¿Cómo estás, Arnulfo? Bienvenido. Bien, gracias. Pues bueno, yo creo que lo que ha resonado el día de hoy, y además con consecuencias que creo que fueron inesperadas. O sea, inesperadas me refiero a mucho menores a las que creo que pudo haber alcanzado el mercado petrolero. Este ataque a la principal infraestructura petrolera de Arabia Saudita, que creo que se podían haber disparado los precios mucho más, pero esto está empezando otra vez a volver a su piso normal. Bueno, hay un control de daños, en parte desde Estados Unidos, con la activación de las reservas estratégicas. El impacto no es menor, en precio fue un brinco del 15% en un día, pero ya proyectándolo hacia adelante, no tanto por el ataque en sí, sino por las derivaciones del mismo, ya hay o empieza a haber proyecciones de especialistas del mercado que para el próximo año el precio internacional del petróleo y los crudos marcadores podrían estar entre los 80 y los 100 dólares por barril. O sea, hay que regresar el presupuesto. Pues a lo mejor, ayer la mezcla mexicana de exportación cerró en 63 dólares. Porque habían puesto 49, ¿no? 49 dólares. Yo creo que es mejor ser conservador, sobre todo porque hay dos factores. Si bien es cierto que si hubiese un conflicto bélico Arabia Saudita, Estados Unidos versus Irán, y pensando que en el estrecho de Hormuz, este pedazo, digamos, de mar por el que transcurre buena parte del energético hacia Asia, pues podría complicar la vida de todos. Lo cierto es que estamos en un escenario en donde la economía global parecería que iba a crecer menos. Cuando la economía crece menos, los precios del petróleo tienden a bajar. Como no está muy claro exactamente, si va a haber un conflicto militar Estados Unidos, Arabia Saudita contra Irán, y si la economía entonces pues va a seguir con esta tendencia descendente, diría que sería mejor ser conservadores, sobre todo porque una de las cosas que tiene que mantener México pues es cierta digamos, austeridad, o por lo menos ser conservadores en el presupuesto. Ahora, la pregunta es, ¿finalmente esto nos puede beneficiar a nosotros o no? Yo en un principio decía, bueno, sí, porque Pemex es productor de petróleo, pero finalmente nosotros andamos importando gasolina de todos lados, ¿no? Sí, pero definitivamente el efecto neto es favorable para México. ¿Cuál es el talón de Aquiles y lo que está ahorita bajo los reflectores como punto débil del presupuesto? El tema de Pemex. Resulta que el tema de Pemex es que es una empresa que vende petróleo y que podría tener un incremento en ingresos extraordinarios. Y efectivamente conviene, como bien dice Rodrigo, ser conservadores en el precio del petróleo, porque lo que se obtenga de excedente pues tiene un uso, y parte de ese uso podría ser para complementar el capital, el gasto de capital en exploración del propio Pemex. Las mayores dudas sobre el presupuesto, un presupuesto que en términos generales se considera bien equilibrado, la debilidad está en ese crecimiento de casi 15% de la producción de petróleo. Pues de las propias ventas a un precio alto podría venir recursos para eso. Ahora, ¿no se podría utilizar ese excedente en la refinería de Dos Bocas y que no sirviera para nada? Pues esa es una posibilidad real, ¿no? Que se asigne. Pensaba yo. Aunque viendo el presupuesto, afortunadamente, pues no, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, que es quien lo formuló junto con su equipo, no le puso tanto acento a la parte de Dos Bocas, lo cual es uno de los aspectos que se interpreta como positivo. Recordar que la semana pasada, aquí en vivo prácticamente lo decíamos, ya logró refinanciar Pemex buena parte de su deuda de corto plazo, digamos de los siguientes 12 meses. Eso es otro factor positivo. Y parecería que si los criterios del secretario de Hacienda siguen imponiendo, Dos Bocas se va a mantener, digamos, en una segunda etapa hacia adelante, ¿no? Lo cual pues es evaluado relativamente positivo. Pues nada más que ya nos quedó claro quién es el jefe, ¿no? Ya se iba a su reunión y le dijo, no, te quedas aquí. Entonces, claro, puede aplicar el dos bocazos, ¿no? Puede aplicar el dos bocazos. Ahora, yo creo que en ese contexto el secretario de Hacienda está jugando bien sus cartas porque sabe muy bien que su renuncia es muy valiosa, digamos, es poco digerible, y entonces pues tiene margen para empujar ciertas Claro. Ahora, misiones. Volviendo un poquito a lo que ha sucedido en el mercado internacional del petróleo, me parece que ha tenido más efecto finalmente en los mercados esta posibilidad de conflicto Arabia Saudita, Irán, Estados Unidos, que el ataque en sí. ¿Que no se han acostumbrado todavía los mercados financieros internacionales a que esto pasa con cierta regularidad, que se están peleando y se dicen que se van a matar, pero como borrachos de cantina?
agárrame que lo mato. O sea, pensaría que hay un equilibrio bien delicado. Digamos, el Medio Oriente es un rompecabezas muy complejo. Ahora estamos viendo la falta de definición en Israel, que también es un factor que juega en todo este contexto. Pero que te acordarás que Donald Trump estuvo a 10 minutos de ordenar un ataque contra Irán. Y lo que siempre preocupa no es el ataque en sí mismo, sino que esto pueda salirse de proporción. Entendiendo que Irán, si bien los ayatolás son, digamos, la esencia del régimen y la columna vertebral, también a su vez es un conjunto de componentes que se pueden salir de control. Si los guardias revolucionarios o este grupo dentro del ecosistema iraní optan por una visión más radical, pues pueden reventar, digamos, toda la zona. Y yo creo que es el riesgo que siempre se observa en esa parte del mundo. La Reserva Federal de los Estados Unidos presionada. ¿Qué es lo que pasa, Arnulfo? Hoy tenemos reunión de la Reserva Federal. Creo que está cantadísimo que van a bajar 1/4 de punto su tasa, se va a 2%. Ya se esperaba desde antes. Con esta situación que impacta expectativas de crecimiento, vamos a ver la baja de 1/4 de punto y lo interesante será ver si en su comunicado sugieren la posibilidad de otra baja en octubre. Hoy ayer el mercado de futuros de Chicago está asignando una probabilidad alta a que en octubre habría otra baja. Esto nos quiere decir que podríamos estar cerrando el año con una tasa de 1,75 en la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿Nos beneficia a nosotros precisamente por captar inversiones por la baja tasa de los Estados Unidos? Pues sí, digamos, la brecha demostró que la disminución de tasas que hizo el Banco de México no afectó tanto al tipo de cambio, es decir, se mantiene la brecha. Y por otro lado, le da espacio al Banco de México para una disminución subsecuente de la tasa de referencia también a finales de septiembre. Y eso, por supuesto, sería positivo para impulsar el crecimiento económico de México en una segunda mitad que ha sido de cierta debilidad. Y diría que hay un tercer elemento muy positivo. Ayer veía una entrevista que da Nancy Pelosi, la líder de los demócratas, y ya me generó más tracción lo que dijo Jesús Seade, el subsecretario para América del Norte, en cuanto a que hay una posibilidad real de que el TEMEC se ratifique en octubre, lo cual dejaría a México en una posición bien interesante si la sabemos aprovechar. Muy bien, pues interesante, por supuesto. La próxima semana aquí vemos ya las realidades sobre la mesa. Exactamente. Gracias, Rodrigo Arnulfo. Gracias. Muchísimas gracias. Imagen Noticias con Francisco Sea. Lunes a viernes, 5:50 AM. Participa en Imagen Televisión.